La valentía tiene su premio. Creo que para iniciar hoy esta sesión de trabajo podemos podemos en este momento, Padre Víctor, ponernos en sus manos para que sea usted el que nos instruya esta noche ya. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hemos iniciado con esta oración del Padre Nuestro, un canto muy hermoso, el gesto valiente de una niña de 16 años y, y ahí estamos. Gracias a Dios por estar aquí. Bienvenidos sean todos, Padre, bienvenido usted. Gusto en saludarlo y quedamos en sus manos, Padre. Voy a activarle el micrófono o active el micrófono, Padre. Creo que no se está escuchando. Padre. Padre Salas, ¿puede activar su micrófono? Padre Salas. Padre. Ahora sí, ahora. Sí lo escucho. ¿Ahora? Sí, señor. Bueno, gracias. Buenas noches a todos, buenas noches, Hernán. Lo complacimos con el Padre Nuestro, ¿ah? Yo lo vi, sí. Nada más que quería, espérate a ver porque se fue la presentación. Y estoy presentando otra. Sí, ya tienen ya es coanfitrión, Padre, ya lo puede hacer. Sí, pero es que no lo encuentro. Vamos a ver, espérate. Ahora. No, lo sigo viendo a usted, Padre. Vamos a ver. Recuerde activar los dos cuadritos de abajo a la izquierda. Pero es que no me... Ahí está, Padre. Ahí está. Okay. Tiene que ampliarlo. Ahí. Okay. Estamos ahí, Padre. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a Gracias, todos. Yo quisiera que nos ubiquemos en un lugar tranquilo, que tomemos notas, o sea, que cojamos un lapicero, un lápiz, que cojamos unas hojas, que tomen un vaso de agua, leche, un vino, pero a mí me da cólera que no puedo yo acompañarlos con el vino. No tengo. Y disfruten este encuentro. Y yo le pedía varias cosas a Hernán, y entre ellas que volviera a poner el Padre Nuestro. Nosotros, para el cristiano, todo momento es sagrado. Esa división entre lo sagrado y lo pagano nos ha hecho mucho daño. Entonces, nosotros solo sacralizamos el templo. Y lo que hay que sacralizar es la historia, la vida, el tiempo, los espacios.
A mí me emociona cuando una persona de una manera sencilla, en cualquier espacio, aprovecha para transmitir un mensaje. Entonces, esta joven no desacraliza el Padre Nuestro, sino sacraliza el tiempo y llega al alma. Recuerden que el Padre Nuestro lo transmitió Jesús como su gran proyecto del reino. Nosotros tenemos que sacralizar todo tiempo, toda historia. Esa es la fin de la evangelización. Tal vez lo que hemos causado es que si estamos en la Asamblea Legislativa, paganizamos ese espacio. Si estamos en un consejo municipal, paganizamos. Si estamos en un negocio, lo paganizamos. Si estamos en una convivencia cotidiana entre vecinos, lo paganizamos. Y nosotros tenemos que sacralizar todo tiempo, toda historia. Es lo que hace la chica. No lo hace rito. La gran preocupación es que rezar el Padre Nuestro así o cómo. No, hay que rezar el Padre Nuestro del alma, con el corazón. Hay que transmitir los valores del Evangelio con el corazón en cualquier parte, cosas pequeñas, no grandes discursos. Quiero empezar con un reconocimiento al padre Pablo Richard, que murió hoy, su sacerdote chileno, que biblista, sociólogo, maestro de la Sagrada Escritura, ya mayor, vino en los años 70 a Costa Rica, fundador del DEI, Departamento de Ecuménico de Investigaciones, profesor de la UNA, de grandes universidades, estudió en la Escuela Bíblica de Jerusalén y en Lovaina, sacó un doctorado en sociología, chileno, aquí hizo su vida él. Durante todo el proceso de el sinodal, recuerde que la diócesis de Alajuela se adelantó a este proceso sinodal del Papa. Hay que recuperar el proceso sinodal. No es el plan pastoral, es un proceso sinodal. Son dos cosas diferentes. No es tener un plan de pastoral mañana. Esas carreras nunca sirven. Pablo, te llevamos en el corazón. Durante 20 años colaboraste con la iglesia particular de Alajuela, enseñándonos Sagrada Escritura. Amaste la palabra de Dios, amaste la iglesia, amaste la vida. Nuestro reconocimiento, Pablo, Padre Pablo Richard. Descanse en paz. Bueno, ahora dediquémosle este estudio a Pablo, que estaba integrado a la Arquidiócesis de San José. Vamos a trabajar hoy niveles de iglesia. Es un tema suave, no es un tema de estudio. Tenemos que decir que los niveles de iglesia, recuerda la parábola que yo les dije, como si fuera un queque. Familia evangelizada, segunda capa, comunidad eclesial de base, tercera capa, podemos poner las diaconías, la otra capa, la parroquia, y se cubre con el lustre y da una sola estructura. Esa estructura llamamos iglesia particular. Los niveles de iglesia es solo uno, la iglesia particular o lo que llamamos diócesis, que son
Faros de luz donde se proyecta la evangelización. Se proyecta, no se queda ahí. Entonces, los niveles de iglesia es la iglesia particular. Toda la diocesanía de la diócesis de Alajuela, de Punta Arenas, de Limón, de Tilarán. Pero pequeños focos. La familia evangelizada, un foco, un pastel, un nivel. El segundo sería las comunidades eclesiales de base. Tercero, podemos meter la diaconía. Cuarto, la parroquia. Y todo llamaríamos, todo el que con lustre, iglesia particular. A ello llamamos niveles de iglesia, pero solo hay un nivel de iglesia. La iglesia particular o la diócesis. Ustedes dirán, pero es que el padre hoy está un poco triste por la muerte de Pablo, pero es que el tema nos obliga a ir despacito. Inclusive, por eso le pedía escriban. Ay, qué montón de letras, ¿verdad? Qué montón de letras, pero es muy importante. Es la tercera parte de Puebla. Es muy importante esta parte. Y yo no quería separarlos. Lleva como título la evangelización en la Iglesia América Latina, comunión y participación, 563 y 564. Qué feo, dirá usted. Qué mal gusto tiene el padre. No, es que es tan importante que es responder a una pregunta. Es responder a una pregunta. ¿Cómo debe la iglesia vivir su misión? Esa pregunta debe describirla usted ahí en esa hojita. Esa pregunta, ¿cómo debe la iglesia vivir? ¿Cómo deben vivir los bautizados su misión? Si usted quiere la traduce, porque a veces me da la impresión que cuando yo digo cómo debe vivir la iglesia, inmediatamente pensamos curas, monjas, seminaristas. No. ¿Cómo debe vivir los bautizados, la comunidad de fe, su misión? ¿Cómo la debe vivir? O sea, ¿cómo la debo vivir yo? Es que ¿hasta cuándo nos vamos a posesionar nosotros de la iglesia, de ser iglesia? Porque a veces es como decir, yo vivo en esta casa, en esta familia, pero soy de otra casa. No hay una identificación. ¿Cómo define los niveles de iglesia? Que también llevan el nombre de centros y lugares. Por ejemplo, Aparecida habla de lugares. Lo mismo centros que niveles. Niveles es por aquello de las capas. Por eso niveles. Pero centros también, lugares donde se focaliza. Lugares, centros o niveles. Centros, niveles y lugares. Aparecida, ¿cómo? ¿Cómo los llama? Lugares. Cuando usted dice lugares de evangelización, son los niveles de iglesia, porque hay muchos nombres. No estamos hablando de teología dogmática. Por eso que digo que se pueden poner las diaconías, porque eso es una forma de poner diferentes lugares donde se debe de impulsar la evangelización. Puede ser que la comparación no sirva y más bien enrede. Pero vea, por ejemplo, hay una compañía que aquí está en Monteverde, se llama Estelas. Es de restaurante. Pero hay estelas en todo el mundo, pero utilizan el mismo menú en todas partes del mundo. Los centros de evangelización están en todo el mundo y utilizan el mismo menú y el menú de Jesús, el Evangelio, la Eucaristía. Puede ser que hablen otro idioma, puede ser que hay otros chefs, etc. ¿Por qué? Porque Estelas sería como la iglesia particular. Y tiene una misión, es transmitir el Evangelio. ¿Qué es lo que dice? Voy a leer. Ya esto lo expliqué.
Dice el 567. El misterio de la iglesia como comunidad fraterna de caridad teologal. Vea qué lindo que define la iglesia. Es una cosa impresionante. O sea, nosotros bautizados tenemos que convertirlos en comunidad fraterna de caridad teologal. Recuerde, fe, esperanza y caridad. Yo es que hace días no escuchaba una cosa tan bella. Las parroquias tienen que convertirse en comunidad fraterna de caridad teologal. No esos pleitos tan terribles que a mí hasta que me da vergüenza. Iglesia como comunidad fraterna de caridad teologal. Vea, eso es lo que yo quería que usted escribiera. Yo creo que ahorita no va a aparecer nada con el tono de voz mía de este día. No es que estoy deprimido. Tengan cuidado. Es que esto es muy bonito. Tenemos que ir muy despacio. Es diferente. Eso es lo primero. Vea cómo define la iglesia. Ay, es que es una cosa hermosísima. La iglesia es comunidad fraterna de caridad teologal. ¿De dónde proviene esa comunidad? Del encuentro de la palabra y de la celebración del misterio pascual de Cristo Salvador en la Eucaristía. O sea, de la palabra y de la Eucaristía proviene que nosotros seamos comunidad fraterna de caridad teologal. Pero esa conciencia, tenemos que nosotros identificarnos con eso. Y además, y de los demás sacramentos. Ciertamente la evangelización está confiada a los apóstoles, a los obispos, precedido por Pedro, en este caso por el Papa Francisco, que está llamado precedido. Él lo preside, los preside en la fe. Pero es toda la iglesia la que está llamada a vivir la palabra y la Eucaristía y los demás sacramentos para evangelizar al mundo. Dice que estamos siendo menos católicos ahora. Y con la pandemia, quién sabe cuánto vamos a hacer. Porque el problema es que nuestra evangelización tiene que llenar el alma del ser humano. Y es lo que me gusta a mí de esa chica, no tiene miedo. No hay que tener miedo de llevar el evangelio. No hay que ser repugnantes. Ella simplemente reza el Padre Nuestro sin decir nada, pero se admite algo interno. Lo que busca es transformar la vida humana. Evangelizar el mundo es para transformar la vida humana, hacerlo más. Cuando uno ve los pecados de la iglesia a través de la historia, uno dice, qué vergüenza. O todavía hoy. Tanto personal y en diversos niveles y circunstancias. O sea, dinamizar la evangelización desde diversos niveles. Póngale atención a eso. Desde diversos niveles, desde diversas plataformas y circunstancias. Es importante la palabra circunstancias, que constituye centros o lugares preferenciales de evangelización. Los niveles de iglesia, los centros o los lugares son centros, niveles y lugares preferenciales de evangelización. ¿En orden a qué? A edificar la iglesia y su irradiación misionera. Eso es la definición de un nivel de iglesia. Y no solo es saber algo, sino que la función de la diócesis, de la parroquia, de la diaconía, es proyectar la fe en la vivencia de la palabra de Dios. Y desde luego la Eucaristía. Y tiene que haber una transformación del alma. Pero claro que cuesta. Ustedes tendrán su propia experiencia en la vida familiar. Cuesta. Hoy cuesta padres de familia que se han preocupado por
educar a sus hijos en la fe y el mundo se los traga. Por eso la pregunta del número 563, 564. ¿Cómo debemos de vivir los bautizados nuestra misión? Y es en un constante hacer. Uno no tiene que indisponerse, pero tiene que tener esperanza para evangelizar. Un grupo aquí hay en el Monteverde de Renovación Carismática. Y estaba como apagado la pandemia. Y ahí ellos insistían en que había que hacer algo. Y un sábado, usted sabe aquí en Monteverde un sábado, donde a la gente lo que le gusta es chiringuear. Vamos a ir adelante, vamos a ir adelante. Y en un sábado de 7 a 9 estaba la iglesita llena. Hay un amigo que yo quiero muchísimo, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a una amiga que yo quiero muchísimo, 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 que han sido hermanos, que es Geiga y Bernardita Vázquez. ¿Cómo me han acompañado? Lo mismo que la comunidad que preside, que dirige, que acompaña al BAN en el barrio San José. ¿Cómo me han acompañado? Todo este fin de semana vinieron a una comunidad, sí, animar la fe, porque es muy difícil. En el mes de octubre vendrá animar la fe, un miércoles. Y a mí eso sí me gustaría como transmitirlo por Facebook, eso sí, para que todos ustedes se enlacen. Voy a decirle a Vicky Santa María. Vendrá Gega. Gega estuvo no sé cuántos meses casi muerto. Y él va a venir a dar testimonio. Canta bellísimo. Y ahí está, recuperándose. Necesitamos transmitir no solo en los sacramentos, sino la comunidad fraternal tiene que construirse. Para eso son las parroquias. No solo preparar niños para el catecismo, eso también. Pero aprovechemos para dar algo a los padres de familia. Pues esto mismo le sirva a una reflexión a mí. Entonces, a partir de esta preparación, el padre Sergio inventó reunirse él con los que van a ser confirmados en noviembre. Y me mandó a mí a que yo me reuniera en una hora santa con padres y padrinos. No darles una charla, que lo mismo que el Espíritu Santo, todo eso ya lo saben. Y si no lo saben, pues algún día lo aprenderán. Hacer oración con padres de familia. Ellos llegarán a una cosa, ve, esto que estamos hablando, no, reflexionando con padre Sergio, nos reactiva a nosotros también. Entonces, a partir de este jueves, perdón, ya empiezo a hacer unas horas santas. Ellos van obligados, pero para eso es la parroquia. Para eso es la diaconía. Pasan las diaconías con los templos cerrados. Tenemos que, pero con una finalidad, crear comunidad fraterna. No es hacer actividades, crear comunidad fraterna. Testimonios de vida. Llamamos martiría. Esto me gusta mucho. Esto le da una sensación de que no hay que perder la esperanza. Que la finalidad de todo lo que hacemos tiene que ser crear una comunidad fraterna. No hacer un montón de cosas para estar ocupados o para proyectar mi imagen. No, eso es del diablo. Esto es muy interesante. ¿Ve qué bonito? Esto lo dicen los obispos reunidos en Puebla. Vea el contenido de lo que yo les pedí que leyera. Puebla 567. La familia evangelizada. 568 a 616. Ve usted el primer pastel, el primer
plano, pastel. Las comunidades eclesiales de base, 617 a 629. Yo quisiera enfatizar esto de las comunidades eclesiales de base, porque son niveles, centros, lugares donde se proyecta. No es solo quedarme ahí. Una comunidad tiene que hacer crecer otra comunidad. La parroquia es como una madre que engendra comunidades eclesiales de base. Y a usted nadie le puede impedir eso. Es un derecho suyo eso. Usted comuníquelo al padre, pídale permiso al párroco, porque dice que son precedidas los niveles de iglesia, el papa, los obispos, sí. Pero es su derecho. Vamos ahí en el barrecito, pero no para pelear con el cura, ni con la monja, nada de eso, sino para crear una comunidad fraterna. Y la parroquia como la que es una mamá que genera comunidades eclesiales de base y diaconías activas en la fe. Esta semana, es que yo tengo que contarles eso, como lo tengo aquí en la garganta. Al no tener esposa, los tengo a ustedes para contarle. Albán vino a una comunidad, yo no, de aquí en Monteverde, un poco difícil, pero son buenos. Con un grupo, más bien un grupo vino mandados por esa comunidad. Y verás qué interesante. Jay, hay que continuar, es difícil, pero que hay que continuar. No hay que perder la esperanza. Más bien son retos. Las diaconías tienen retos. Generar más comunidades, generar vida eclesial, pero para crear una comunidad fraterna. La parroquia para crear una comunidad fraterna, porque es que si no se nos va a ir toda la vida celebrando sacramentos, pero por ejemplo aquí estamos en las primeras comuniones. Ahorita ninguno llega a la misa porque ya pasaron las primeras comuniones. Y la iglesia particular, que es una madre que acoge a todos. Ahí están los números, ¿ve? Ahí está. No es que yo quiera que mi grupo sea un nivel de iglesia. Eso lo determinan los obispos, no yo. Eso está definido ahí, Puebla. Claro que es necesario entender que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En una diaconía, en Alajuela están muy bien definidas, o en otras partes que llaman filiales, está muy bien definida, pero en la diaconía tiene que haber diáconas, diaconisas y diáconos. ¿Cómo es que en la diócesis de Alajuela todavía no hemos fortalecido el diaconado permanente? ¿Qué es el miedo? De todas maneras, también diaconisas no ordenadas. Se les forma. Para eso está ahora las redes, que no tenemos que ir al centro diocesano pastoral. Hay muchos sacerdotes muy formados en la diócesis de Alajuela. Más bien nosotros ya tenemos que ir haciéndonos a un lado para que sigamos un camino educativo. Bueno, aquí yo les dije esto, vean ustedes. Es lo mismo que hemos explicado. La iglesia particular, la parroquia, las comunidades eclesiales de base y la familia evangelizada y evangelizadora. La familia, no toda familia, es la familia que es evangelizada y evangelizadora. Ahora, los grupos, movimientos y comunidades y catequesis lo que hace es fortalecer los niveles de iglesia para que participen en la vida eclesial. ¿Para qué se da una jornada? Para que participe en la vida eclesial. ¿Para qué se da un encuentro familiar, como quiera llamarse? Es para fortalecer la vida parroquial, la vida diocesana, no para engordar el grupo, sino los niveles de iglesia, para seguir proyectando y fortaleciendo familias evangelizadas, las CEPS, la parroquia, la iglesia particular, porque son focos de evangelización. Y todos tenemos que comprometernos a la pastoral diacónica, a la solidaridad,
porque la iglesia particular sin un proyecto de solidaridad, las parroquias sin un proyecto de solidaridad, el padre Sergio muy inteligentemente pidió que en cada comunidad 2 personas se encargaran de tener enlace con los pobres. Y me preguntan a mí, ¿y para qué eso? ¿Se dan cuenta? No me preguntan por qué una catequista, no se eso ya se sabe. Pero cuando se dice 2 personas de la comunidad que estén ojo y oído a los pobres, entonces me dicen, ¿por qué? A ver, en sus parroquias, ¿cuáles son los proyectos? Pero de todo, no de la pastoral social, de las comunidades eclesiales de base, ¿cuáles son sus proyectos de solidaridad? La parroquia. Ah, son un grupo de viejitas que trabajan hasta o de Vicentina. No, no, no. Los carismáticos, los consejos económicos, los catequistas, todos tienen que comprometer a proyectar la fe a través del acompañamiento a los pobres. Este esquema es muy claro. El magisterio pastoral de los obispos no es una opinión, tenga cuidado usted. El documento de Puebla es el magisterio pastoral de los obispos de América Latina. Y no es que sustituya a Medellín o a Puebla y Santo Domingo sustituye a Puebla. No, no, eso quisieron algunos obispos que piensan un poquito como extraño. Quisieron que Santo Domingo borrara Medellín y Puebla, pero es que no los habían formado, pobrecitos. Ellos creían que Santo Domingo podían, pero no les habían enseñado teología fundamental, en el que nada, no se puede borrar el magisterio pastoral, ni de una diócesis, ni de la Iglesia Universal. ¿Cómo decir que Herrero Novaro ya no sirve porque es de León XIII? No, está vigente. El magisterio de los obispos en Alajuela están vigentes. El sínodo de Alajuela está vigente. Porque no fue un proceso pastoral solamente, no es que yo han sido eso, no. Es que hay que continuar, pero no un proyecto para tener un folleto. Todavía no entienden eso del folleto. ¿Cómo cuesta, Dios mío? No es un folleto. En la planificación es un proceso. Y que puede durar 20 años. Y en el proceso vamos generando programas y proyectos. Ah, eso sí. Pero ya hay en la diócesis de Alajuela montones de proyectos buenísimos. A veces hay que estructurarlos, pero son buenísimos. La formación de catequistas. Vean el montón de catequistas que tiene la diócesis de Alajuela y nuestra diócesis de Punta Arenas. Son una cosa impresionante. El ejercicio del ministerio de los obispos es ser maestro del pueblo de Dios. Y a través del magisterio pastoral, ellos nos educan en la fe, que es lo que hizo el documento de Puebla. Y lo que hizo Monseñor Bartolomé con su carta pastoral, que hay que sacarla. El segundo sínodo de Alajuela, diocesano, dispone respecto a los niveles de iglesias, centros o lugares. ¿Qué disponen? Yo no sé si alguien quisiera leer, porque hoy estoy pasivo, pero es que es por el tipo de estudio que estamos haciendo. ¿Alguien quisiera leer? Recuerde que no estoy deprimido, estoy feliz. Triste, claro, Pablo se murió, pero este tema es diferente. Es de estudio teológico pastoral. Tú hay que ir despacio. No se me duerman, no, ahí estoy viendo yo 95, está muy bien. No se me achanten, estamos estudiando. Esto es lo mismo que yo explicaba hace miles de años en el seminario. Seguro nadie me puso atención, pero yo sé que ustedes sí.
Alguien que lea esto, ¿no? Porque muy importante los cambios de color. A ver, anímense, ¿quién me lee? ¿O es que ya todo, ya lo dormí yo? ¿Qué es lo que dice el segundo signo diocesano de Alajuela respecto a los niveles de iglesia? ¿Lo dormí? Qué triste. No, padre, estamos despiertos, padre. ¿Alguien que lea? Yo si gusta, padre. Sí. Lidy Salas está levantando la mano. Bueno, que lea Edith. Es que voy a darle la palabra porque los tengo silenciados. Ah, bueno. Edith, Lidy, Sala, lea. Salas. Lea de Lidy. Ya, Lidy puede abrir el micrófono, Lidy. Si no, lea usted, Hernán. Con mucho gusto, padre. Leo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Disposiciones de niveles de iglesia. Se tiene que promover y orientar por parte del Consejo Diocesano de Evangelización, entre paréntesis, acción, espacios de discernimiento comunitario de los carismas, ministerios y responsabilidades en los niveles de iglesia y áreas de pastoral. Se debe promover la escuela diocesana de agentes de pastoral a través de analíticas sobre los niveles de iglesia a los responsables de áreas, grupos y movimientos apostólicos. Gracias, Lidy. Con gusto. Vea lo que dice ahí. Dice el segundo signo diocesano que se debe promover y orientar ¿de parte de quién? Del Consejo Diocesano de Evangelización. Ya desde aquel momento llamamos diocesano de evangelización, no de pastoral. Espacio de discernimiento sobre los diferentes carismas. Se debe promover la escuela de gente pastoral que preparen sobre niveles de iglesia. Esto llamaríamos una analítica, en la que nos ayudó muchos años en Biblia Pablo Richard, que en paz descanse. ¿Qué es lo que está haciendo el padre Claudio con el equipo? Que no es solo Claudio, el equipo, apoyado por el padre Jonathan. Ve, estamos cumpliendo una tarea. ¿Cuál es la teología de la iglesia particular? ¿Cuál es el valor de la teología? La teología de la iglesia particular. Esto no es un estudio solo para curas. Esto es lo que en realidad lo que enseña la iglesia. La iglesia lo que enseña es que cuando nos hace reflexión es generar en nosotros el valor de la diocesaneidad. ¿Qué es la diocesaneidad? El amar a la iglesia particular de Alajuela, el amar a la iglesia particular de Punta Arenas, trabajar por la iglesia particular, ser llamas, como dice hoy, velas que no se metan debajo de la cama, o ponerle un trasto a la candela, sino ser luz. El valor respecto a la teología de la iglesia particular genera en todos los bautizados la diocesaneidad. ¿Cómo amo mi iglesia diocesana de Alajuela? Aquí estoy yo. Aquí estoy. Yo pertenezco a la diócesis de Alajuela. Eso lo tengo muy claro. Me encanta estar aquí en Punta Arenas para colaborar. Pero yo soy de la diócesis de Alajuela. Por eso le estoy colaborando aquí y les he colaborado durante estos 10 años que he estado. Tampoco es que he estado perdido. Ya se nos fue uno. Qué triste. ¿Cuál es la atención? A ver, vean.
¿Cuál es la misión de la iglesia particular? Ser una fuerza centrípeta. No se le olvide esta palabra. Eso no es una mala palabra. Fuerza centrípeta. ¿Cuál es la misión de la parroquia? Ser fuerza centrípeta. ¿Cuál es la misión de la diaconía? Ser fuerza centrípeta. ¿Cuál es la función de las comunidades de base? Ser fuerza centrípeta. ¿Cuál es la función de la familia evangelizada, evangelizadora? Ser fuerza centrípeta. O sea, una fuerza del centro hacia afuera. O si usted quiere, centrífuga, que es un difusor de evangelización hasta los confines de la tierra. Del centro hacia afuera. Esa es la función de los niveles de iglesia, de la iglesia particular, especialmente en la cabeza del obispo. Es misión, 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 misión. Una cosa es misión, otras actividades. Una cosa es misión y otra cosa es actividades. Por ejemplo, se invitan a los obispos nada más para que confirmen. Atención, atención. ¿Cómo es eso? Invitemos a un obispo a predicar un retiro. Invitemos a un obispo a una vicaría a que haga un retiro espiritual, una predicación, sin Eucaristía, sin Eucaristía. Es que todo lo queremos solucionar con la Eucaristía. No, señor. Invitemos a sacerdotes, a bautizados no ordenados, a religiosas, a hacer un retiro con jóvenes. Tenemos que el obispo se reúna, y más Monseñor Bartolomé, que tiene costumbre y fue formado para trabajar con personas, digamos, disfuncionales sociales, porque ellos es el carisma que tienen con Nuestra Señora de los Dolores. Ir a acompañar jóvenes en situaciones de riesgo social. Monseñor está preparado para eso. Pero ¿por qué solo los invitamos a confirmar? ¿Por qué no los invitar al obispo a predicar? Bueno, interesante, ahí supe yo que anduvo Monseñor en alguna universidad. Parece que el rector de esa universidad ahí por Atenas es hermano del padre Óscar Barrantes. Y lo invitaron muy bien. Pero sería bueno a un diálogo, a un conversatorio. Pero porque es misión. Ahora, no llamemos a la gente del INCAE solamente a celebrar la misa. A un conversatorio de fe. Esa es la fuerza centrípeta, del centro hacia afuera. Eso es lo que llamamos misión, que es la función de los niveles de iglesia, los centros de comunión y evangelización o los lugares de evangelización, que es lo mismo. Nuestras filiales o diaconías tienen fuerza centrípeta o nada más es dar vueltas a los niños de bautismo. A mí eso, verá que Monseñor Hugo Barrantes trabajó mucho por infancia misionera. ¿Ve? Esto es una fuerza centrípeta en la pastoral de niños que no es sacramental. Entonces, eso es la función que tiene los niveles de iglesia. Una fuerza centrípeta. La familia es una fuerza centrípeta. Claro que no es toda la familia. En su casa no son todos los familia. Se llama fuerza centrípeta porque del centro, del corazón hacia afuera, hacia los que necesitan no convertirlos. Es que no es el problema de conversión, es de anunciarles. Ya la conversión es fuerza del Espíritu Santo. Los niveles de iglesia lo que hacen es transmitir la fe. Apasionar con la fe. Apasionar. Ahora yo creo que hay mucho pasivismo. Ay, que porque está el COVID.
No sé, pero hay que continuar. Con COVID o sin COVID hay que buscar caminos. Porque el Evangelio, ¿y qué es lo que nos pasó? Que solo era transmitir misas y misas y misas. Eso casi me da un infarto. Eran tantas misas que yo me ataranté. Pero ¿cómo no pueden predicar? En lugar de una misa, una predicación. ¿Por qué la misa? Ahora nadie quiere venir a la Eucaristía. No, hay que ponerse mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que poner lavatorio, pero hay que venir a misa. La comunidad se tiene que congregar. ¿Por qué en la fiesta patronal solo nos preocupamos por las ventas y que no hay ventas? Aquí en Monteverde tengo que hablar porque es la parroquia donde yo sirvo. Hay una deuda grandísima, digamos 150 millones. Y acabamos de pasar la fiesta de un mes, de la novena de un mes de Santa Elena. No hicimos nada y recogimos 7 millones. Gastamos 500,000 pesos nada más. Y no hicimos nada. La gente colabora. Pero lo importante en una fiesta patronal no es la recolección de dinero. Aprendan eso. Es ser fuerza centrípeta para anunciar a Cristo vivo y resucitado. Ahora yo me quedé aquí en Monteverde hoy porque estamos en una comunidad que se llama Lindora, celebrando una misa estamos celebrando en casas de ancianos que no pueden ir a misa. Fuerza centrípeta. También no solo Eucaristías hemos celebrado, sino fiestas a los adultos mayores. Ahí hicieron una cosa muy bella, que les fueron a dar un regalito a las casas de los adultos mayores. Esa es la fuerza centrípeta. Esa es la fuerza que une a las iglesias en la comunión a través de una fuerza del principio visible, o sea, el obispo de Roma. Es con los obispos, no podemos hacer otra cosa, es con su párroco, convénzalo. Claro que no es necesario convencer, los padres de Alajuela son buenísimos, y los de Punta Arenas, no hay que convencerlos. Pero no se queje, la fuerza centrípeta es una fuerza de motor. Yo creo que la iglesia es como un carro nuevo, siempre está nuevo porque es el Espíritu Santo el que lo lubrica. Estamos siempre bien lubricados. Los niveles de iglesia son lugares de evangelización, de proyección de la fe. No nos quedemos con los brazos cruzados. ¿Cómo nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Los niveles de iglesia son lugares para crear la proyección evangelizadora. Eso es bellísimo. Recuerda lo que decíamos al principio, crear la comunidad fraterna. Pero padre, ¿por qué usted habla? No, aquí en Monteverde faltan muchas cosas. Yo admiro que hay un grupo de señoras que poco a poco le sirven a la iglesia, que hemos llamado como sacristanas. Pero es una cosa impresionante. Son un grupo como 4 señoras, 5. Todo el tiempo y gratis. Y son mujeres trabajadoras. Gratis. Yo nunca he visto eso. Con una generosidad. Ve, esa es la fuerza centrípeta. Es de transmitir la fe. Y así mucha gente buena. Es la iglesia que desde el Papa Francisco, que dice, es lo que él llama iglesia de salida. Recuerda que él prefiere una iglesia accidentada, sino una iglesia estática. Esa es la fuerza centrípeta. No es solamente hablar de los niveles de iglesia, es hablar de esa presencia eclesial. Para lo que estamos hechos, pero sin quejarnos, porque es muy feo.
Cuando uno trata un tema de magisterio pastoral, tiene que decir, ningún documento de ningún papa elimina a los otros. Ningún documento de los obispos de América Latina, el documento de plenipotenciario que fue en 1899 en el Vaticano, no lo borra el documento de Río de Janeiro de 1955. El documento de Medellín no borra esos dos. El documento de Puebla no borra esos dos. El documento de Santo Domingo no borra esos dos. El documento de Puebla no borra esos dos. El documento de Iglesia en América no borra esos otros. El documento aparecido no lo borra, sino lo amplifica, lo revaloriza, lo actualiza. Yo le dije a una señora que participara en esos encuentros que se iba a hablar del documento de Puebla. Me dice, ¿en qué año fue lo que lo escribieron? 1979. Entonces me dice, ¿para qué hablar de cosas viejas? Vea que señora, yo ya veo que usted lo que necesita es, porque imagínese que yo, si es 1979 es una cosa vieja y yo soy de 1955, o sea que estoy ya cacharpeado. No, es que no entendamos que estos documentos se van actualizando a través de la historia, pero hay algo de fondo que permanece y nos enriquece. El documento del segundo sínodo diocesano de Alajuela no está desfasado. La Asamblea Diocesana de Alajuela no está desfasada. Nada más que hay que enriquecerla porque las preguntas son nuevas. ¿Cómo vive la iglesia el nivel de la fe? ¿Cómo la vive? Entonces, el magisterio, que es la palabra de los obispos, se llama magisterio de la iglesia, magisterio. Los obispos son maestro, magister, maestro, magisterio. Cuando habla usted del magisterio de la iglesia, son el papa y los obispos que enseñan. Los sacerdotes no. Hay el obispo y el papa. Genera magisterio. Monseñor Bartolomé, cada vez que habla, alguien debe de grabarlo, porque él genera magisterio. Como el Papa, cuando habla, genera magisterio. O sea, enseña, magisterio, enseña. No se contradice ni se corrige a través del tiempo. Hay que saber leer los documentos de la iglesia con este principio orientador. ¿Por qué? Porque voy a estar diciendo el segundo sínodo diocesano de Alajuela, voy a estar hablando de otras cosas. Dice, pero es que ¿por qué el padre sigue con eso del segundo sínodo diocesano de Alajuela? Y porque usted no sabe que no lo podemos enterrar, ni hay que desempolvarlo porque ya está desempolvado. Está vivo en el alma. Hay que actualizarlo, pues eso sí. También con respecto al documento final del segundo sínodo diocesano de Alajuela, lo trata con mucha claridad. Recordemos que el segundo sínodo de Alajuela es magisterio de la iglesia particular de Alajuela y como tal se acepta como obediencia pastoral, fruto de la conversión personal y pastoral, nos llama Aparecida. Bueno, esto es como un recordatorio, porque es que muchas de las cosas lo vamos a tratar aquí. Otra cosa, ya para finalizar este bello día, que hemos sido calmados. A veces me da gana como que me agarre esa taranta, pero estoy ubicado. ¿Cuál es la novedad en el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, sobre el ser, y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la misión? Yo creo que son 6. Sí. 6 novedades. A ver si alguien lee las 6 novedades. A mí me gustaría que las escribieran, no solo las vieran, que las escribieran. Lo que no se escribe se olvida. ¿Cuáles son las novedades que iluminan los niveles de iglesia o la iglesia particular? Para eso lo estamos viendo, porque nos dice cuál debe ser.
la acción y la misión de la iglesia particular. La acción y la misión de la parroquia. La acción y la misión, el ser y la misión de las comunidades eclesiales de base. El ser y la misión de las familias creyentes y evangelizadoras. Nos dice el ser. ¿Para qué existe la iglesia particular? ¿Para qué existe la diaconía? ¿Para qué existe la filial? ¿Para qué existe la parroquia? ¿Para qué existe? La parroquia no debe estar centrada en el cura. Ni riesgo. Es en todos los agentes que dinamizan la fe evangelizadora. Claro que debe haber una cabeza y la respetamos y la obedecemos. ¿Cuáles son las novedades del ser y misión de la iglesia? Pero del ser y misión de la iglesia particular, del ser y misión de la iglesia parroquial, del ser y misión de la iglesia diaconía o filial, del ser y misión de las comunidades eclesiales de base, del ser y misión de la iglesia evangelizadora. Estos son 6 elementos. ¿Quién lo lee? Ahí vi que alguien levantó la mano. Hoy estamos estudiosos. Voy a hacer un examen la próxima vez. Aunque ya esto les puse unas preguntas que yo espero les hayan contestado. Porque es bonito estudiar la fe. Algunos no quieren que estudiemos la fe porque nos hacemos espabilados los bautizados, claro. ¿Cómo es que uno se hace espabilado? Estudiando. Imaginen 96 hermanos y en algunos hay 3 o 4. Entonces nos volvemos espabilados. Freire decía, el problema de la educación es cuando el poder nos quiere robar la oportunidad de pensar. Freire, Freire. No, la iglesia no puede robar a los bautizados. Esto que está haciendo comunidades eclesiales de base. ¿Cuáles son las novedades del ser y misión de la iglesia? Pero de los niveles de iglesia también. Alguien que lea. Yo, Floribet. Doña Floribet, creo que sí. Lea. Las novedades principales del ser y misión de la iglesia. Número 1, la iglesia es el pueblo de Dios en marcha hacia el reino y a su servicio. Óigalo usted. Oiga. La iglesia es el pueblo de Dios. No está hablando solamente, se está hablando de todos los bautizados ordenados y no ordenados. Y la parroquia tiene que ser el pueblo de Dios que dinamiza el camino hacia el reino y servir al reino. Segundo, la iglesia, sacramento de Cristo, es sacramento universal de salvación y sacramento de la unidad del género humano. Vea usted, la iglesia, todos los bautizados, somos sacramentos de Cristo para generar comunión. Las parroquias generan comunión. La iglesia particular genera comunión. Tenemos que soltar muchas amarras porque es ser proveedores de unidad. La parroquia, proveedores de unidad. Las comunidades que se les debe hacer, proveedores de unidad, de comunión. Y las familias evangelizadas, proveedores de unión. Dice, ¿cuánto? Miren cómo se aman. Recuerda, es de los hechos de los apóstoles. Miren cómo se aman. Tercero. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, a través del cual nos unimos con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. O sea, que al ser cuerpo místico, estamos íntimamente ligados a la persona de Cristo.
porque es la cabeza. Pero también estamos ligados a los hermanos en la fe. Ahí tenemos que sanar muchas cosas. Tenemos que sanar muchas experiencias traumáticas. ¿Cuáles son las novedades del ser y misión de la iglesia en particular, la parroquia, la diaconía, si usted quiere también de la vicaría? Porque esto no es dogmático, la teología pastoral no es dogmática. Y de las comunidades eclesiales de base, ¿cuál es? Número 4. La iglesia universal se realiza en las iglesias particulares, presididas por sus legítimos pastores. No podemos nosotros romper con los pastores. Tenemos que hacerlo en comunión. Tenemos que buscar consensos. Eso no queda otra. O sea, todos tienen diferente manera de pensar, de ser. Pero no puede haber una sola línea. En mi parroquia es solo una sola línea. Eso han querido algunos. No se puede. Pero hay que estar unidos a los pastores. La iglesia universal se realiza en la diócesis. La iglesia universal está presente en la diócesis. Número 5. La colegialidad episcopal pertenece a la estructura de la iglesia. O sea, la colegialidad de los obispos, o sea, el que los obispos estén unidos. Un colegio, digamos que la colegialidad episcopal, que los obispos no estén agarrados del moño como los diputados, sino que la colegialidad episcopal es que todos estén unidos entre ellos, todos los obispos de Costa Rica, y también con el Papa. La colegialidad episcopal. Qué feo esos testimonios tan feos de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ustedes nombraron esos diputados? Ay, hasta que da pereza. Pelea. ¿Y el bien de Costa Rica? ¿O es que solo eso saben hacer? Piensen bien ustedes por quién vayan a votar. La colegialidad episcopal son los obispos elegidos por el Espíritu Santo y la Iglesia para hacer signo de unidad. Y nosotros le debemos obediencia, pero una obediencia reflexionada y meditada. Y el número 6. Apertura al mundo actual. Y ahí sí que vamos a estar peleando con el mundo. Les he dicho, no peleen con el mundo. Los provida por aquellos que no van con la vida. Pero ¿por qué pelean? Defendamos nosotros la vida, pero sin pelear. Eduquemos a las nuevas generaciones para que no aborten, pero seamos educados en eso. Eduquemos a la gente. Y hay muchos de los que creen y practican la fe católica, creen el aborto. Pero entonces, ¿dónde está la coherencia? Pero no vamos a pelear con ellos. Porque desarmamos la sociedad. Entonces nos convertimos casi como guerrilleros de la fe. Hay que estar abiertos al mundo actual, pero una cosa es abierto, otra es ceder en las convicciones. Las convicciones no se ceden. Apertura al mundo actual no es que estamos de acuerdo en las cosas raras de este mundo, porque yo he visto últimamente cada cosa tan rara que rompe con todo. Un matrimonio con 4 personas, eso no es apertura al mundo actual. Ahora, pues claro que yo no soy tan baboso, pero un cristiano muestra que hay una forma, pero sin pelear, porque tú nos dicen que somos cavernícolas por estar peleando. Es que mostremos otra manera, que es lo que me gusta a mí de esa chica que cantó el Padre Nuestro, que uno puede emocionar al otro. La misma persona que leyó, lea los 6. Ya no la interrumpo, lea las 6. Las novedades principales del ser y misión de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios en marcha hacia el reino y a su servicio. 2. La iglesia
Sacramento de Cristo es sacramento universal de salvación y sacramento de la unidad del género humano. 3. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, a través del cual nos unimos con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. 4. La Iglesia universal se realiza en las iglesias particulares, presididas por sus legítimos pastores. 5. La colegialidad episcopal pertenece a la estructura de la Iglesia. 6. Apertura al mundo actual. Gracias. Bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí. A mí lo que me gusta de esto, queridos 95 y más hermanos, ¿usted sabe qué me gusta? Esto es lo que uno enseña en el seminario a los sacerdotes, pero nunca se los ha enseñado a los fieles, a los bautizados. Yo quisiera inventar una universidad donde participen religiosas y bautizados y se les dé doctorados, pero no tengo la plata para eso. Pero la teología pastoral y cualquier otra teología no es reservada para los presbíteros. Esto, por eso hay que ir despacio, porque es un lenguaje a veces nuevo, pero que me encanta que todos los bautizados que estamos llevando esta formación, y yo me apresto a esto, estamos usando el mismo lenguaje de la formación de los seminarios, porque yo durante muchos años, 23 años, y todavía acaba de dar un curso, varios cursos. Es lo que se le enseña a los sacerdotes, por lo menos en teología. Y por eso he invitado a otros sacerdotes, el padre Sergio, que es eclesiólogo de teología dogmática, porque esto no es algo, por eso los puse con esas preguntas a estudiar, porque se les pone. Y vea, hay muchos que no han leído el documento de Puebla. Yo quiero que ustedes no sean unas personas que se los puedan bailar. Pues nadie quiere bailárselos. Lo que yo quiero decir es que usted esté informado, es su derecho. Y si Dios me dio la oportunidad a mí de estudiar teología pastoral o al padre Jonathan, es mi responsabilidad. Por eso me alegro tanto que haya mujeres, hombres, jóvenes, personas estudiadas, personas que han ido a la universidad, personas amas de casa, mayores, menores, porque esto es una obligación. Y va a ver que el Espíritu comienza a provocar ideas a usted que está en las comunidades eclesiales de base. El Espíritu comienza a provocar a aquellos que están en las filiales o diaconías o que están trabajando en las vicarías. O sea, comienza a gestar un nuevo modo de ser iglesia. Yo los espero la próxima semana para continuar con este curso de teología pastoral, tema teología de la parroquia. Va a ver que el Espíritu va agarrando y les va dando orientación. Seguimos la próxima semana. ¿Cómo les iría? Ya comienzan a irse seguro. ¿Cómo les iría con las preguntas que les envían? Todavía pueden contestar, ¿verdad? Sí, señor, todavía hay tiempo. Hágalo, hágalo. Yo quiero. Nos lo han enviado, nada más. Yo quiero poner 10, David Hernán. Está bien. Hágalo. Yo no sé si alguien tiene una pregunta. Hoy ha estado muy de estudio, muy así, es tipo universidad, pero es que es así, esto es así. Eso es lo que se le enseña a los sacerdotes. Padre, hay un comentario en el chat de muy Laura Ulate que dice, es como tener identidad parroquial y diocesana. Pregunta. Exactamente. La diocesaneidad es tener identidad. Yo pertenezco a la familia y la familia diocesana de Alajuela, de Punta Arenas o de Tilarán, donde sea,
Y yo cuido mi casa, mi diócesis. Yo le aporto, yo cuido de ella. Yo no es como los señores de algunas casas que mire que arreglen la canoa, mire que arreglen la canoa. Pues muchas de las cosas hay que arreglarla en la iglesia. Eso nos corresponde a todos. Eso es identidad. Identidad de iglesia particular. Identidad diocesana. A eso llamamos diocesaneidad. Y a través de los niveles de iglesia. Muy bien, gracias. Otra pregunta, inclusive de lo que están leyendo. Ya se me están yendo, Hernán. Padre, doña Bernardita pregunta, ¿cómo hace para tener las otras grabaciones de las otras sesiones? Hernán, sería bueno que usted me las mande y yo se las mando. O usted se las manda a ellas si tiene como posibilidad. Les voy a enviar el link para que usted se lo envíe a doña Bernardita. Una pregunta. ¿Usted los está grabando en YouTube? Sí, señor, en YouTube aparecen en el canal de YouTube de la CEPS Diócesis de Alajuela. Ah, bueno, déles esa indicación, explíquelo bien. Hernán. En el canal de YouTube, ustedes van a YouTube y buscan CEPS Diócesis de Alajuela, ahí aparecen las 18 del curso anterior y las 3 de este curso, si Dios quiere, que llevamos hasta ahorita, aparecerían en el canal de YouTube. Esta de hoy, mañana estaría ya, si Dios quiere. Ah, también yo tengo un Facebook, Centro para el Mejoramiento Humano. Así aparece, Facebook. Ajá. Centro para el Mejoramiento Humano. Alguna persona me las está grabando ahí. Ahí van a aparecer. Centro para el Mejoramiento Humano. También yo hago propaganda porque son cosas buenas. Ahí estoy poniendo unos temas de psicología que di unas charlas y las voy a ir poniendo cada día. Estaba inactivo, pero una querida prima y su esposo me están ayudando. Por ejemplo, hay una que se llama Kintsugi y hay otras, son como, yo no sé, son muchas. Se llama Centro para el Mejoramiento Humano. También estas las están ahí grabando y las pueden conseguir ahí. Padre, hay otra pregunta. ¿Sí? De Alonso. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza centrípeta y fuerza centrífuga? Que si puedes resaltar otra vez la diferencia. Volvamos a... Ahí. La fuerza centrípeta es una fuerza que une todas las iglesias. Es esto. Aquí está la fuerza centrípeta. Es como una batería. No sé si me logro. Aquí está la batería. Está en el centro. Y la centrífuga es lo que hace difusor hacia afuera. No sé si me logro entender. La centrípeta se carga todo en el evangelio, en la palabra de Dios, en el centro, a través de la comunión con el obispo de Roma. Ahí está todo el magisterio. Y de las fuerzas centrípeta, que es como una batería de carro, una batería de teléfono, ahí está cargado, genera una fuerza centrífuga, que es difusora de lo que está la fuerza centrípeta. Gracias por la pregunta porque le puedo hacer más claro. No sé si me voy a entender. Es muy lindo eso. O sea, en el centro está todo el magisterio de los obispos, la palabra de Dios, la tradición, fuerza centrípeta, que concentra todo. Y la fuerza centrífuga es lo que difunde, es lo que hay que difundir, proyectar la centrífuga hacia afuera. Sí, espero ver. Y pueden seguir preguntando, pero gracias porque puede ser que no haya quedado claro, ahora ya debió haber quedado más claro. Gracias, padre. Sí, no, aquí no tengo ninguna otra, no sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta.
Están callados hoy, están como... Padre, ¿Estamos no, bien? Estamos bien, sí, hemos estado en Entonces, los 96, no, ahora sí. hay 90, pero ya... Sí, sí. estuvimos en 96. Los esperamos la próxima semana. Vayan al canal de YouTube sobre Comunidad Eclesiales de Base. Yo soy de Alajuela. Vayan al Centro para el Mejoramiento Humano, que es el Facebook, que yo no administro, sino una prima. Y sigamos adelante en esto, que no es digamos, un privilegio de los curas, de los obispos. Es un privilegio de los bautizados conocer la fe. Hasta el próximo lunes a las 7. Hoy nos regala usted la bendición porque el padre Claudio no pudo venir. Oh Dios, te suplicamos por tu infinita misericordia que colmes con tu bendición a estos hermanos que aman la iglesia que fundaste. Bendícelos hoy y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adelante. Amén. Muchas Buenas No gracias. aflojen. Buenas noches. Adiós. Gracias por los que Muchas me gracias. felicitaron. Buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias. Interesante. Hasta luego. Padre, muchas